Hola, les habla Raimundo Jiménez. Hace 30 años, en el verano de 1965, el Señor me envió a la República del Perú. Llegué con el pasaje de ida y vuelta, como lo exigen las autoridades, y con $40 en la bolsa, con una visión gigante de tener una invasión evangelística a las principales ciudades de la República del Perú, la tierra de los incas. A las 6 horas de haber llegado ya teníamos trazado el reverendo Lucas Muñoz, un líder prominente de la Asamblea de Dios, y yo, la invasión a la República del Perú, que habría de comenzar en la segunda ciudad, Arequipa, y luego llevarnos por todas las áreas principales de esa república. Fue verdaderamente una visitación de Dios. Quiero que sepan que esta película que vamos a compartir con ustedes, según yo entiendo, fui el único ministerio hispano que tenía una película documental a colores con sonido en 16 milímetros. No existía el video, ni los medios fáciles de hoy grabar con sonido y todo. Estábamos hablando de la época en que era muy costoso hacer una producción de esta naturaleza. Gracias a las facilidades y a la bondad del reverendo T.L. Osborne, pudimos en sus estudios sofisticados hacer toda la preparación. Pero déjame explicarte esta película. No fue que dijimos vamos a hacer una película, escribimos un libreto y salimos a filmar según las secuencias en el libreto. No fue así. Esta película se puede llamar humanamente, fue algo incidental o algo accidental, pero no, fue una providencia. Sucede que estábamos en una concentración, sin permiso, sin autoridad, después de un desfile en la plaza principal de la ciudad de Trujillo. Y un camarógrafo de la televisión con su filmadora de 16 milímetros, porque en aquel entonces no había videocaseteras ni VCRs. Cuando vio la concentración así, fue movido, trajo su cámara, filmó, me la mostró, se entusiasmó tanto que nos acompañó en diferentes ciudades del país. Me entregó un sinnúmero de rollitos de 5 minutos, sin ninguna hilación ni coherencia. Y entonces nosotros le dimos significado, escribimos un libreto, tratamos de darle una secuencia, primeramente llevándolos a conocer la bella ciudad de Lima, luego llevarlos a diferentes cruzadas durante el mensaje que estaré predicando en esta película en el Campo de Marte, el centro de concentraciones militares, políticas, sin permisos. Hicimos un desfile por las calles, terminamos en el Campo de Marte, y mientras usted escucha el mensaje en el Campo de Marte, que por supuesto fue grabado lo que usted oirá después, y mientras usted escucha todo esto va a haber diferentes multitudes en Cusco, en Trujillo y en otras ciudades del país, y va también a ver los milagros que el Señor hizo, algunos de los milagros que el Señor hizo. En aquella época, repito, Dios nos dio la alegría de tener una película documental a colores con sonido, y eso fue una experiencia insólita. Esta película es pues una reliquia histórica de mucho valor para nosotros, y yo sé que va a inspirar a todos ustedes como ha inspirado a multitudes. Yo espero que sea de bendición y que recuerden que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que usted va a ver y va a recibir de la palabra del Señor en esta película, el Señor lo está repitiendo diariamente a través de este ministerio. Pero ahora un poco más diversificado, a través de la radio, a través de la televisión y a través de la página impresa y a través de cruzadas multitudinarias que todavía estamos realizando. Y lo que usted va a ver en la película se está repitiendo continuamente por la bondad de Dios. Disfrute de esta película de hace 30 años atrás.
anduvo por las calles polvorientas de la antigua Palestina, transformando las vidas, impartiendo gozo al corazón y sanando toda enfermedad y toda dolencia de los pueblos, hoy, en este siglo de las maravillas, ese mismo Jesucristo anhela salvar al pecador, traer paz y tranquilidad a los pueblos e impartir salud al enfermo. Las multitudes que usted observará reunidas en el campo de Marte en Lima, Perú, en Trujillo, en la Plaza de Toros y en la Plaza de Armas, y en el Coliseo de Cusco, son testimonio elocuente en favor de la fe y el poder de Jesucristo. Nuestro deseo y nuestra oración es que aún mientras usted vea esta película, su fe aumente y sea usted objeto del poder de Dios. La virtud del Espíritu Santo venga sobre usted para traer liberación, para traer victoria, para darle lo que su alma anhela, lo que su espíritu necesita. Quiera Dios hacer esta película una bendición a millares de personas en todo el mundo hispano. Así como miles de peruanos fueron bendecidos y sanados y salvos por el poder de Dios, usted también puede alcanzar esa maravillosa bendición de Dios. Ese es nuestro anhelo y esa es nuestra oración. Que Dios le bendiga. Maravillas en la tierra de los incas. Parque del Congreso con el monumento a Simón Bolívar y al lado el Palacio de la Inquisición. El famoso y legendario Paseo de Aguas, edificado por uno de los incas para complacer a una de sus amantes. Alameda de los Descalzos, con estatuas por cada estación y cada mes del año. Es el centro romántico de la capital. Una de las calles céntricas coloniales de Lima que desembocan en la Plaza de Armas. Monumento al conquistador Francisco Pizarro, al lado del imponente Palacio Nacional. He allí al bellísimo Palacio Nacional. La Municipalidad de Lima, bello edificio estilo colonial con sus famosos balcones de madera de cedro tallados a mano. Una de las atracciones principales del centro limeño es presenciar el cambio de la Guardia Presidencial frente al Palacio. La famosa e histórica fuente de la Plaza de Armas, casi tan antigua como Lima. En torno a esta fuente existe un sinnúmero de historias y leyendas que rodean de encanto histórico a la centenaria fuente. La Catedral de Lima, fundada por Pizarro, en donde aún permanecen los restos mortales del conquistador, al lado el Palacio Arzobispal. Calle de la Unión, en el corazón del centro comercial limeño, en donde contemplamos edificios antiquísimos junto a edificios modernos. El famoso Templo de la Merced. Obsérvese la bella arquitectura y el diseño tan artístico de su fachada tan hábilmente tallada en piedra. Plaza de San Martín. He ahí el imponente monumento en honor del generalísimo don José de San Martín. Cuando pensamos en Bolívar, San Martín, Sucre, Hidalgo, Martí, Washington y otros, respiramos agradecimiento a aquellos hombres que expusieron sus vidas para darnos libertad política. Igualmente, cuando contemplamos el madero cruel, adoramos a Cristo porque en la cruz ignominiosa, Jesucristo, nuestro libertador, dio su vida para darnos la más gloriosa de todas las libertades, la libertad espiritual. Lima,
mundialmente famosa por sus bellos parques, alamedas y jardines, muchas veces llamada la ciudad jardín, la ciudad de los reyes, la capital virreinal. Se enorgullece de uno de sus parques, el de la Reserva, rodeado de elegantes edificios, famosos museos y atractivas fuentes. El escudo nacional, cuyas figuras simbólicas implican las riquezas y las glorias de la República del Perú. Anticuchos. Es imposible conocer el Perú sin saborear sus famosos y sabrosísimos anticuchos, hechos del corazón de res, asados en palitos. Frente al Estadio Nacional, la municipalidad ha construido estos modernos expendios de típicos anticuchos. Los hermanos Jiménez se identifican con los pueblos donde el Señor les envía en cumplimiento a su sagrada misión, aún en estas cosas típicas. A cualquiera le agradaría identificarse con estas típicas costumbres. Son ricos y sabrosos. Por cuanto es imposible y costoso filmar los jardines y bellas flores que engalanan la ciudad, hemos escogido estos centros donde se venden flores frente al Estadio Nacional, en este moderno parque, para dar una idea a nuestros hermanos y amigos de la belleza de la ciudad jardín. He aquí una de las muchas y típicas mansiones de la era colonial, con sus elegantes balcones, recordándonos aquellas cosas de las cuales se enorgullecían nuestros antepasados. Una de las avenidas más distinguidas y hermosas, la avenida Arequipa, que nos lleva por el hermoso barrio residencial de San Isidro hasta el bellísimo Miraflores. Hermosa fuente que nos introduce al barrio residencial más bello de la capital, Miraflores. A la derecha, modernos y lujosos edificios que hermosean y enorgullecen la capital peruana. El simpático Parque Salazar en Miraflores, frente a las costas del Pacífico. Amigos y hermanos, he aquí el histórico desfile por las calles principales de Lima. Aunque al principio no puede apreciarse la magnitud del desfile, al final se observará su extensión, pues varios grupos que desfilaban simultáneamente se fusionan dirigiéndose al campo de Marte, en donde se realizaría la última concentración de la campaña nacional de fe. Así como se expresa a través de los rótulos, por un Perú mejor con Cristo, Dios es amor y prepárate para venir al encuentro con Dios. Creemos que en Cristo está la solución de los problemas espirituales, morales y físicos que aquejan a las naciones y al mundo entero. En el pasado era inconcebible el que una demostración de fe evangélica tan impresionante se realizara sin resultar en aguda persecución y cuantiosos obstáculos. Pero, gloria a Dios, que gozando de la gloriosa libertad, legado legítimo que otorga la deidad a sus criaturas y que las naciones civilizadas y cultas consagran, pudimos realizar tan maravilloso evento que inspiró fe y alegría a millares de espectadores. Obsérvese la extensión del desfile, el más numeroso desfile evangélico en la historia de la capital peruana. La muchedumbre, presurosa, se dirige al campo de Marte para oír el mensaje y el testimonio del hombre a quien Dios ha usado para traer una gloriosa revolución espiritual a 15 de las principales ciudades del Perú, el reverendo Raimundo Jiménez. Sí, el Perú
amenazado por las sangrientas revoluciones comunistas, experimentó la más gloriosa de todas las revoluciones, aquella que cambia radicalmente el estado moral, espiritual y físico de los que con fe y arrepentimiento acuden al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, la figura excelsa de los siglos. Observemos la multitud que esperaba la llegada del glorioso desfile para fundirse en una sola masa compacta que alabaría, unánime y fervorosa, el magnífico nombre y poder de Jesucristo, el Salvador y Médico Divino. El reverendo Lucas Muñoz, coordinador de la campaña nacional de fe en el Perú, dirige a la muchedumbre en férvidos cantos que expresan la fe y la adhesión a la persona y evangelio de Cristo. Esa señora testificó que su niña había sido resucitada y sanada por el poder de Dios. Los rótulos traídos por personas agradecidas al Señor Jesucristo por el logro de un milagro de fe expresan el impacto que hizo la campaña en miles de hogares peruanos. He ahí la más numerosa multitud reunida en una campaña evangelística al aire libre en la historia de Lima. Ahora la señora de Jiménez se dirige a la multitud orientándoles en torno a la fe y al poder de Jesucristo. Ella declara que para Dios no hay ninguna cosa imposible. El solista Luis Reina prepara los corazones para recibir el mensaje de Dios. Ahora con ustedes, en el poderoso mensaje de la palabra de Dios, el reverendo Raimundo Jiménez. Hoy les hablo sobre el tema Yo creo en milagros. Hay 3 razones por las que yo creo en milagros. En primer lugar, yo creo en milagros porque creo en Cristo. Sí, pues aun cuando mencionamos esa combinación de 2 palabras tan significativas, Jesucristo, estamos refiriéndonos a lo milagroso. Jesucristo significa el Salvador ungido. Enseguida pensamos en la salvación milagrosa, el milagro supremo de los siglos. Luego pensamos en la unción poderosa que se manifestó en Cristo Jesús, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Partiendo del puro nombre de Jesucristo, podríamos hablar extensivamente de hechos sobresalientes que su solo nombre implican. Es imposible creer en Cristo y no creer en milagros. No podemos creer en los milagros de Cristo sin creer en Él. Efectivamente, no podemos creer que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, si no creemos que hará hoy las mismas obras que hizo cuando anduvo por las calles polvorientas de la antigua Palestina. Es imposible creer en el Cristo que sanó al paralítico de Bethesda, Capernaum y otros lugares, y no creer en milagros hoy. Es imposible creer en el Cristo que dio vida a los muertos en la tumba de Betania, en la casa del príncipe Jairo y en las calles de Naín, y no creer en milagros hoy. Es imposible creer en el Cristo que puso luz en las pupilas del ciego Bartimeo en Jericó y el mendigo ciego de nacimiento en Jerusalén, y no creer que hará milagros hoy. Es imposible creer en aquel que entre innumerables promesas que nos dejó, declaró: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Repito, es imposible creer en Él y no creer en sus promesas para hoy, las cuales son sí y amén, positivas a los que creen. Segundo, yo creo en milagros porque los he visto. Quizás para algunos este argumento debería ser el argumento cardinal o fundamental, pero no lo es. En el mundo se afirma, hay que ver para creer, pero la Biblia dice,
¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Cristo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. He sido muy afortunado en haber presenciado milagros durante casi toda mi vida, pero aun cuando nunca hubiera visto un milagro, si es que de veras creo en Cristo y su palabra, creería que los hace en el presente. Amigo, hermano, el que tú no hayas visto un milagro no excusa tu incredulidad, y es por tu incredulidad que no has visto milagros. Sí, enfermos de todas las esferas socioeconómicas han recibido milagros por la fe en las campañas que Dios me ha permitido realizar. Médicos prominentes, líderes políticos, profesionales, así también como mendigos y gente humilde, han recibido la milagrosa intervención de Dios, sanándolos de cáncer, tumores, parálisis, ceguera, sordera, mudez, demencia, úlceras y cuanto mal existe. Me acuerdo de aquel milagro inolvidable de la niña que no era más que una masa de carne deforme. No podía andar, ni pararse, ni tenía movimientos en su cuerpo. Además era jorobada. Cuán erguida y alegre caminaba, corría y alababa a Dios, después de ser sanada por su poder. He visto literalmente la sombra de la muerte, al reprenderla, desaparecer del rostro cadavérico de una criatura moribunda e instantáneamente recibir una infusión vivificante del Espíritu de Dios. Me acuerdo de aquel joven que trajeron muerto a la plataforma en una de las campañas. Mientras que el público contemplaba perplejo y su madre gritaba de angustia y dolor, me incliné hacia él y le dije, espíritu de muerte, te reprendo, recibe el espíritu de vida de Jesucristo y sé sano. Instantáneamente este joven se puso en pie y, abrazando y besando a su madre, ambos lloraban de alegría por el milagro hecho por el Señor. No puedo olvidarme de aquel prominente médico paralítico, quien después de ser sanado por el poder del Señor, literalmente corría y gritaba, yo soy médico, pero el médico de médicos me ha sanado. Pueblo que escuchas, glorifica a Dios, porque es bueno y para siempre es su misericordia. Y por último, yo creo en milagros porque soy un milagro andando, vivo por un milagro de Dios. Yo he nacido 3 veces. ¿Cómo es posible esto? Óiganme atentamente. En el mes de marzo del año 1936, mi madre en su 5º mes de embarazo recibió la noticia del médico que debía ser operada. La operación significaría la muerte inminente de la criatura en embrión. La operación implicaba sacar a la criatura, la cual era yo, del vientre de mi madre, lo cual resultaría irremisiblemente en su muerte. Después de terminada la operación, viendo el médico asombrado que yo aún estaba vivo, volvió a colocarme en el vientre de mi madre, cerrando la incisión. 4 meses más tarde, yo nací por segunda vez, mediante un milagro del poder de Dios. Mi primer nacimiento fue la obra de Dios conservándome con vida. Pero allí no termina la historia, pues mi tercer nacimiento, que es el mayor de todos, se verificó 15 años más tarde, en el mismo mes de marzo del 1952. Después de haber estado mezclado con terribles pandillas juveniles y de haber llegado a ser jefe de una de ellas, y después de haberme enfrascado en el horrible pecado, Dios tuvo misericordia de mí y fui transformado por su poder. Sí, nací por tercera vez, nació en mí una vida nueva por la bondad de Dios. Amigo, ese es el milagro más grande cuando Dios transforma al ladrón, al pecador, y lo hace una nueva criatura. Tú puedes recibir por la fe en Cristo un milagro para tu alma y tu cuerpo ahora mismo. Para lograr este milagro, debes primero reconocer que eres pecador. Segundo, reconocer que eres impotente. Y tercero, rendir tu vida a Dios. Hazlo ahora mismo y serás salvo por el poder de Dios. El solista y evangelista asociado al hermano Jiménez, reverendo Samuel Mesa, usado poderosamente por Dios, invita a las almas con un dulce himno. Jesús hoy nos llama con insistente bondad. El reverendo Lucas Muñoz, el evangelista peruano más conocido y más usado por Dios, prepara a los enfermos cantando con la multitud, Él tiene toda potestad.
puede sanar tu enfermedad. Lleno de gracia y de bondad es nuestro Jesucristo. Padre Celestial, he aquí esa multitud de enfermos, así como aquellos sentados al estanque de Betesda. Ellos imploran tu ayuda y tu poder. Ten misericordia, oh Dios, compadécete de los pecadores. Tu palabra dice que el que viene a ti, en ninguna manera tú le echas fuera. Tú has dicho, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que no podíamos entender. Extiende ahora mismo tu mano poderosa y toca a ese enfermo del alma, a ese enfermo del cuerpo. Padre, el Espíritu de vida que levantó a Jesús de los muertos, venga ahora sobre este cuerpo, sobre esa vida, para darle una infusión de vida y de poder, para que ese enfermo se levante, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amigo enfermo, extiende tu mano y toca el borde del vestido de Cristo y sé sano por el poder de Dios. Recibe. Tú que estás viendo la película, recibe la bendición y el poder de Dios. Recibe la salud en el nombre poderoso de Jesús. Sé sano por el poder de Dios. Joven paralítico que recibió completa salud y, como se observa, puede caminar normalmente. He aquí a dos señores distinguidos, sordos de un oído, que fueron sanados y pudieron oír normalmente, probando al público que Cristo les había sanado. Este señor estaba postrado en cama moribundo con tuberculosis. Estaba totalmente débil e incapacitado. No podía andar y solo esperaba la muerte. Pudimos ligeramente captar a este grupo y cada uno de ellos con un poderoso testimonio de sanidad, tales como parálisis, tuberculosis, hernias, etc. Este joven había sido epiléptico toda su vida. Estaba tan alegre al dar su testimonio que prorrumpió en lágrimas, no pudiendo contenerse. He aquí una señora paralítica que pudo caminar normalmente después de que Cristo la sanó. He aquí milagros tal y como ocurrieron en el momento. Esta señora de vestido rosa fue traída en una silla totalmente tullida, pero al ordenarle se levantara en nombre de Cristo, se levantó y con ella otros, como varios niños poliomielíticos, totalmente inválidos. El milagro que conmovió a Trujillo. Esa niña de 11 años se arrastraba por 9 años y allí la vemos abriéndose paso entre la multitud en la plaza de armas y caminar. Este niño era leproso por más de 8 años. Nosotros pudimos verificar ese milagro meses más tarde. Conocido paralítico de Ayacucho. Por 10 años estaba sujeto a la silla de ruedas. Este milagro fue difundido por varios periódicos nacionales. Este niño indígena, sordo-mudo de nacimiento, pudo oír perfectamente y hablar. Como dice la leyenda del letrero, este niño era encefalítico. Este distinguido señor conmovió al público, dando un testimonio fehaciente de haber sido sanado de una desviación en la columna vertebral por muchos años. Esta señora tenía todo su lado izquierdo totalmente paralizado a causa de una trombosis. Esta señora sanó al tercer día de la campaña de un tumor canceroso en la parte exterior de la garganta. El tumor reventó durante la oración y en varios días solo quedaba la cicatriz, como puede observarse. Pueblo de Dios, amados amigos y hermanos, hemos tratado de darles una idea de la gloriosa invasión realizada en la tierra del Perú. Sí, maravillas en la tierra de los incas. Son palabras que apenas definen el impacto que experimentó la histórica y legendaria República del Perú. 15 campañas multitudinarias sin precedente en la historia evangélica del Perú. Miles de almas ganadas para el reino de los cielos. Miles de hogares transformados por el poder de Dios. Solo en una campaña se obtuvieron cerca de 10.000 decisiones para Cristo, conforme a la información obtenida de los pastores que auspiciaron la campaña. Suplicamos a toda la hermandad, oren por estos esfuerzos evangelísticos del reverendo Raimundo Jiménez y sus asociados.
llevando por todo el mundo el mensaje de amor y salvación en Cristo Jesús, levantando en alto el estandarte de la cruz y emprendiendo la más gloriosa y fructífera de todas las revoluciones, la revolución del Espíritu.